Bienvenidos. Verdad. Vida. Bien, esto salió bien, mucho mejor que en la primera temporada. Sí. Bueno, esto es Bienvenidos a una vida. semana más de nuestros episodios. El capítulo 6 de la segunda temporada. Qué rápido ha pasado el tiempo. Recuerda compartir el video, yo sé que lo estás viendo ahorita, así que comparte el video en tus redes sociales, en todo. Etiquétanos. Y no olvides seguir a @televida.pl en YouTube, Facebook, Instagram, TikTok y también en Spotify. Que probablemente cuando estés viendo esto ya debe haber salido todos los capítulos en Spotify. Sí. Con fe. Bien, listo. Entonces, Reinita, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? El día de hoy, como siempre, seguro ya te spoileaste por el título, pero sí, vamos a hablar de que cómo Ponme una puedes granja de fondo. ser un buen líder en tu iglesia. Una granja. Y tú dirás, ¿por qué una granja de fondo? Porque si nos vamos al modelo bíblico de liderazgo, estamos hablando de ser pequeños pastores que pastorean ovejitas. ¿No? Y que nosotros somos ovejas también. Así es. Así que si estás viendo este capítulo y no has visto los anteriores, pues ve y míralos después de este video, porque son todo el complemento para llegar a este punto. A este punto tan importante, y es cómo poder cuidar de nuestras ovejitas en la iglesia, si en realidad es para todos, si estoy llamada, si vamos a poder hacerlo, ¿no? Creo que Son hay muchas preguntas. Sí, una pregunta con la que podríamos comenzar es ¿qué significa ser líder en la iglesia? Porque, mira, si tú vas allá afuera, hay muchos cursos de liderazgo, teorías, el coaching, el mentoring. Tengo muchos amigos que están metidos en negocios, que tienen también escuelas de pensamiento en cuanto a liderazgo. Hay muchas corrientes. Seguramente los he escuchado, pero sí. por demás ya. Pero ¿qué significa ser líder en la iglesia? Aquí, en la iglesia del Señor. Piénsalo 3 segundos. Ya. Listo, ya, mucho tiempo. Sí, porque creo que antes de entrar todo, otra vez, ahora hazme un close-up a la granja y llévame al redil con las ovejas. Ahí está, listo, ya debemos estar entre las ovejas. Le diríamos a Victoria, ¿cómo es la oveja? Sí, la oveja, es que Victoria se sabe muchos animales, de repente sale ahí como oveja, no sé si sale o no, pero ya está. Imaginemos que Victoria sale ahí, entre todas las ovejas. Le Pero, ponemos la cara de Victoria a una de las claro. ovejas. Pero es que es así. O sea, mira, algo que yo recuerdo mucho es una canción de Santiago Benavides que dice, yo soy una oveja y como toda oveja, en todo dependo del pastor para vivir. O sea, lo primero que, mientras vamos entrando en este tema, hay que entender que todos somos ovejas del Señor. Así es. Y dentro de esa conceptualización entramos a un versículo que va a resonar mucho el día de hoy y que está en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12. Es un especial para los que son un poquito más jóvenes y habla de ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En todo. A priori pareciera... Yo no puedo ser ejemplo. Es que a priori parece que están mencionando una suerte de superhéroe. Por favor, ponme superhéroes al fondo. Con cara de ovejas. Si hay un superhéroe oveja, le pones al superhéroe oveja. Sí hay, espérate, sí hay. No hay. Sí hay. Ahí yo lo voy a decir. Bueno, la cuestión es que hay que entender que para ser buen ejemplo tenemos que aprender a ser una buena oveja. Y comenzamos con estos 4 consejos del día de hoy, 4 factos, 4 hechos, 4 cosas que es infaltable para entender. Demasiado importantes. Sí, qué cosa es ser un buen líder en la iglesia. Así es. Lo primero que tienes que entender es que tú eres una oveja del Señor. Y si tú no entiendes eso, no vas a llegar a más. Recuerda que, por ejemplo, Jesús, lo primero que Él dice cuando empiezan a pensar este tema de quién es mayor que el otro, etc., una de las cosas principales que dice es, el que quiera ser mayor entre ustedes tiene que aprender a ser siervo. A ser el último. Pero para llegar a ese punto, tienes que entender qué lugar tienes en el cosmos. Así que es un poco rayado mencionar esto. Ponme el cosmos. Ajá, sí, una galaxia y una oveja. Y una oveja a la mitad de la galaxia. Una oveja así, que tenga la cara de reina, gracias. ¿Qué? Y un casco de astronauta. Porque si no, ¿cómo respiro en la galaxia? Gracias. Bueno, la cuestión es que lo primero que tienes que entender es que tienes que aprender a ser una oveja, ¿no? Me da mucha risa en Juan capítulo... Continúa. Sí, es súper random, la verdad. En Juan capítulo 15, versículo 5, menciona que no podemos hacer nada
sino estamos con Jesús. Así es. Y Uno de mis ese... versículos favoritos. Sí, es cierto, sí me acuerdo. Y eso de estar cerca a Jesús significa que tenemos que depender de Él. Aprender a que Literalmente. todo tiene que basarse en la relación que tenemos con Cristo. Todo. Si tú no aspecto de anhelas, tu vida. sí, claro, si tú no anhelas estar con el Señor, si no te gusta leer la Biblia, si no te gusta orar, si no te gusta, por último, amar a la iglesia por la cual Jesús murió, porque eso es una cosa muy densa, si te cuesta eso al punto de decir, no, que no quiero nada, ten cuidado porque recuerda que tienes que aprender De a ser repente una buena aún falta oveja. un poco más. Claro, También, en parte, el hecho de aprender a ser oveja del Señor y ser activamente, o sea, esta dependencia activa todo el tiempo del Señor, nos hace ver que Él nos ha puesto líderes en la iglesia, ¿no? Tienes seguramente tu pastor, tu líder, tu clave, el que te guía, tu amigo que te aconseja, etc. Entonces, el Señor también los ha puesto a ellos para comunicar, Claro. para hablarte, para poder guiarte con la Sí, palabra, sí, aunque sí. muchas veces de repente no estemos tan de acuerdo, Claro. ¿no? Entonces es importante que también aprendas a ser oveja en la práctica. Claro. ¿no? Hay un versículo en 1 de Pedro capítulo 5 que menciona que tenemos que también apacentar a la grey, o sea, cuidarla. Y obviamente lo que dice Reina es cierto, ¿no? Nosotros tenemos de repente pastores, líderes, personas que son maduras en la fe y que nos cuidan y que como nos cuidan, obviamente tenemos que aprender a ser ovejas de esas personas. Y por supuesto, y recuérdalo, y eso siempre quiero aclararlo, recuerda que la dependencia primaria es a Dios, no es una persona. Pero al final tú y yo nos equivocamos, ¿no? Pero el que no se equivoque es Dios. Así es. Ahora vamos con Ten el... muy eso en cuenta Así, porque por vamos favor. al segundo consejo Obvio. sobre cómo ser líder en tu iglesia. Bien, ¿qué podrías decir, Reina? Sé un servidor antes que un jefe. Ah, mira, en todas partes... Qué difícil, sí, humanamente hablando, porque a veces cuando uno ya se siente con el gafete de sí. líder... Es que en todas partes está este tropo, esta idea de que cuando tú ya tienes una responsabilidad mayor, un cargo mayor, como quieras ya decirlo, puedes mandonear a la gente. Lo he visto y es lamentable porque, mira, en el mundo, o sea, en cualquier área profesional, estudiantil, ya ni siquiera se ve bien eso. No. Ahora las escuelas de liderazgo actuales hablan mucho de que, lo mismo de la parte bíblica, ¿no? En la parte de que el líder tiene que servir, el líder tiene que ser ejemplo, el líder tiene que Estar constantemente, claro, ¿no? Ya no como alguien que está solamente impositivo. mandando, Ajá. diciendo, de que me besas porque sí, etcétera, porque sabemos que eso también es un reflejo de algo que no está bien. Por eso Jesús, y recordamos el pasaje en Marcos capítulo 10, versículo 45, Jesús dice que Él vino no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Eso es algo que a veces nos complica un poco entender como humanos, ¿no? A veces nos gusta ser servidos, pero no nos gusta servir. Nos gusta comer, ponme por favor una mesa ahí con un montón de platos. Como ovejas comiendo. Con ovejas comiendo. ¿No puedes hacer eso? Ya, ok, gracias. Te estamos metiendo en Las ovejas aprietos. comiendo su pasto, pero en la mesa. Así. Me encanta porque estás así. Has pedido cosas de IA hoy día, creo. La cosa es que sí, a veces nos olvidamos que se trata de servir, ¿no? Más que de recibir, es dar, definitivamente. Y en ese aspecto también tenemos que tener en cuenta que el liderazgo, o cuando el Señor nos ha llamado a poder ser líderes, literalmente lo que dice Jesús, ¿no? No hemos venido para ser servidos. Entonces, todo el tiempo nuestra actitud, no solamente cuando estamos con las ovejas, porque a veces pasa de que, estoy con mis ovejas y ya soy lo máximo, y luego salgo de ese Y te momento desinflas. y ya me olvidé que soy líder, ¿no? Ujú. Entonces, tengamos en cuenta de que el hecho y esta actitud de constantemente estar sirviendo tiene que ver con el llamado del liderazgo. Tiene que ver con que el Señor te ha llamado para servir y ahora servir activamente. Eso implica todas las áreas de tu vida, incluyendo tu casa, acá mismo en la iglesia, ¿no? Y no solamente con solo tus ovejas, porque a veces pasa de que no, esas personas son mis ovejas y a ellas las voy a servir y a los demás como ni al caso. Porque recordemos que las ovejas, todas las ovejas que vemos en la iglesia, incluyéndote a ti, a Eder, a mí, a los de producción, a todos somos ovejas del Señor. Entonces, si nosotros hemos sido privilegiados con la responsabilidad de ser llamados líderes en la iglesia, es para poder servir a cada oveja del Señor, ¿no? Siendo nosotros como el último, ¿no? El que sirve. Eso.
Sí, en realidad es muy denso este tema del llamamiento. Hay dos aristas ahí. Primero, que obviamente el Señor llama para cuidar a su apacentata, a su grey, y da la confirmación a través de la iglesia. Si tú tienes una convicción, convérsalo con tu pastor, convérsalo con tu líder. Pero también, de repente tú vas a decirme, porque yo conozco eso también, ¿no? Vas a decirme, no, es que pastor o Eder, mira, a mí no me está llamando el Señor para liderar, entonces, que me sirvan. No, guarda, porque recuerda que Eso todo... es peor todavía. No, es que eso no está bien, porque recuerda que por más de que algunos el Señor sí va a llamar para hacer cosas específicas en la iglesia, también es cierto que tenemos llamamientos generales. Sí. Y entonces, dentro de esos llamamientos generales está esta actitud, ¿no? O sea, hay que entender El eso servicio porque, constante. claro, es el tema del liderazgo, es cierto, es de responsabilidad dentro de la iglesia local, pero también es una actitud que nosotros Así es. tenemos de cara al Señor. Porque al final recuerda que somos simplemente emisarios, embajadores del Señor. Así que por Del favor, mensaje. ponme un universo de ovejas. Es el Ovejaverse. Tú cuando tú estás ahí Mira en la que si yo iglesia... estaba pidiendo cosas así, No, fumar, tú ya pasaste la valla, saltaste el el- tiburón, así que voy a empezar a pedir cosas ¿qué más es un random universo todavía. de ovejas? ¿Cómo puedes escribir eso? Es el Ovejaverse. El oveja. El Ovejaverse. Increíble. El Ovejaverse. Así es la iglesia, el oveja. Patentado. O sea, hay ovejas de todo tipo, pero son ovejas. Claro, porque son ovejas. Bien, el punto 3, el factor 3, la idea 3 es que lideres con el ejemplo. Ya hemos leído en Así 1 es. Timoteo capítulo 4, versículo 12, que hay que ser, a un joven hay que ser ejemplo. Au. Y de muchas cosas, ¿no? De pureza, de amor, de fe. Y eso, si viste el capítulo anterior, se va a lograr cuando tú realmente desees estar cerca a Jesús, realmente te entregues por completo a Jesús. Recuerda de que definitivamente no tiene que ver o sea, con decir tus 100% de fuerzas van a hacer de que tú seas, digamos, ese joven Claro, creyente de no. ejemplo, porque tiene que ver con la transformación que el Señor te da, pero sí tiene que ver con que tu voluntad la rindas al Señor para que Él pueda hacer su obra. Claro. Así que hay que tener eso en cuenta. Claro, al final recuerda que el ser ejemplo de Jesús es una consecuencia de pasar tiempo con Jesús. Es como cuando pasas mucho tiempo con tu amigo que tiene cierto tipo de lenguaje o cierto tipo de forma de expresarse Se te empieza a pegar. y se te pega. O sea, es un poco inevitable. Si te pega como chicle, ponte un chicle, por favor, de En fondo. forma de oveja. Ya volamos. Un chicle Es con que forma de oveja. la temática de hoy es de ovejas. Por eso me he puesto esta chompa. Ah, yo por eso tengo negro, porque soy la oveja negra. En efecto. Ya, mira, la cosa es que... Volamos terrible. Eso es reproducción, grande producción. Producción Te nos quiero está mucho, mirando producción. con miradas de juicio, pero juicio santo, creo. Ahorita van a traer su pizarra. No. No, sí. Van a traer la pizarra ahorita. Eso no ha pasado hace muchos No. capítulos. Sí. La Pero pizarra bueno, está guardada, escondida. Definitivamente. mira, hay algo que tú tienes que saber y es que tú no vas a tener autoridad moral de guiar a otros si es que tú no estás Exacto. haciendo lo que tú estás predicando. O en palabras sencillas, tú no puedes guiar a las personas a un lugar por donde tú no estás atravesando o tú no has pasado. No vas a tener la autoridad de parte del Espíritu Santo, no vas a tener la autoridad moral que ya se dijo. Recuerda que no es una autoridad para que seas jefe. Claro, mando, y solamente para aclararlo, porque yo sé que puedes verte tentado a pensar, que yo soy espiritual, soy maduro, y no se trata de eso, simplemente somos el reflejo de Cristo. Sí. Un reflejo bastante malo, la verdad, porque estamos muy incompletos, pero es un reflejo de quién es Cristo. Así es. Si te enfocas en eso, y lo hemos dicho mucho en la temporada 1, busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás os será añadido. Si buscas primero eso, lo demás va a ir por cuenta tranquila. Va a empezar a ordenarse. Recuerda que tu vida habla mucho más fuerte que tus palabras. O sea, si sí. tú como líder con tus ovejas o si es que de repente tienes que dar un tema, un devocional y te esmeras de repente en poder decirlo, hablarlo de la mejor manera y luego terminas el tema y tu vida no refleja lo que acabas de predicar, pues en realidad pierde un poco de sentido el mensaje. Así que cada vez que estemos, digamos, ya asumiendo la responsabilidad, ¿no? Una vez que asumamos esa responsabilidad, ese llamado Claro. de poder ser líder, recuerda que constantemente tu vida tiene que reflejar lo que estamos predicando. Claro.
La verdad es que hablando de esto, recordé mucho este texto en 1 Corintios que habla de qué gana el creyente teniendo todos los dones, pero no teniendo amor. Simplemente somos como, y la palabra dice, Símbolo un que símbolo resuena. que resuena. O sea, Es un un, metal random, los símbolos son como platillos. sí, que resuena, pero Está simplemente, huequito. claro, no tiene un sonido mayor, no está en un ensamble, no está con otros Nada. instrumentos, simplemente suena fuerte y se acabó. Y se- Muchas veces somos así si es que realmente no estamos andando primero en amor, porque el Señor nos ama, ¿no? Es algo que siempre he dicho mucho, ¿no? Cuanto uno más entiende el amor de Dios, vas a mostrar más amor. Y es un amor que corrige, claro que sí, pero es un amor que restaura. El facto número 4, Sí. ¿qué te parece? Escucha y aprende de otros. Interesante. Ese está complicado, porque justo... Cuesta mucho Justo, aprender, sí, ponernos en la situación de aprender cuando ya somos líderes, ¿no? Porque a veces el sí. corazón puede llenarse de orgullo. Ujú. Y ojo que hay que escuchar, obviamente, consejos de todos los que podamos, pero tiene que estar basado en la palabra. Si al final son opiniones personales, mira, opiniones personales van y vienen, pero lo que está basado en la palabra es diferente, ¿no? Hay un pasaje en Proverbios capítulo 15, versículo 22, que dice, los planes fracasan sin consejo, pero con muchos consejeros se afirman, ¿no? En otros pasajes en Proverbios hablan de que la multitud de consejeros, allí está la sabiduría, hablan de que el necio no escucha el consejo. Entonces, No tú le que, digas así. pero en serio, o sea, a tu amigo. si tú estás en este camino de ser líder en la iglesia, cuidando de personas, por favor, siempre mantente atento a escuchar a los demás, a la palabra del Señor y primero, por sobre todo, a Dios. Así es. Y definitivamente es importante que sepas que cuando ya estamos asumiendo este llamamiento, esta responsabilidad de liderazgo, no quiere decir que lo sabes todo, que ya eres perfecto, porque a veces podemos caer en ese pensamiento. Claro. Entonces, un buen líder, alguien que está sometido al liderazgo del Señor, que somos ovejas del Señor, siempre está buscando consejos, siempre está buscando poder incluso mejorar Claro. esas áreas de tu vida, esas luchas que tienes, poder constantemente entregarlas al Señor para que puedan ser superadas. Entonces, ser líder no significa que vas a ser alguien perfecto completamente, Claro. porque lamentablemente no se puede, vivimos en este cuerpo de carne y es bastante difícil, ¿no? Claro. Pero sí habla de una actitud constante de perseverancia y constancia buscando la presencia de Dios. Claro, que obvio eso no te da licencia a que te equivoques y todo, ¿no? Pero sí es que tú lo recuerdes para que tú vayas mejorando poco a poco, ¿no? Digamos que es una escalera bastante larga y que se acaba cuando pues el Señor nos llame a su presencia. Ponme una escalera gigante atrás, Al cielo. al cielo. Gracias. Escalera al cielo. Yo estaba haciendo la referencia a la visión de Jacob. Ah, ok, sí, no, definitivamente. Ya, ok, bien. Vamos entonces para cerrar un poco la idea, Reinita. Definitivamente recordemos y repasemos todos estos 4 factos, estos 4 consejos, estos 4 puntos que hemos hablado sobre cómo ser líder en la iglesia. Es algo que muchos anhelan, definitivamente. Pero recuerda que uno, tienes que estar dependiendo de quien es Enteramente. tu buen pastor, como dice el Salmos 23, ¿no? Él es literalmente nuestro buen pastor y nosotras somos sus ovejas. Entonces aprendamos a ser ovejas para luego seguir ese ejemplo y ponerlo en práctica, empezar a mostrarnos no solamente como de repente ejemplos, sino también como alguien que escucha, que apoya, que busca consejo, alguien que no es un jefe, alguien que no está mandando, sino que está liderando en compañía y en cercanía. Es muy importante eso y también escuchar lo que dicen las ovejas, ¿no? Es importante. Porque nos empapamos de sus problemas reales y de esa manera podemos orar por ellas, podemos cuidarlas, podemos amarlas como el Señor las ama, ¿no? Claro, y que otra vez es complicado, lo sé, pero al final, si 1 Timoteo nos recuerda que tenemos que ser ejemplo en todo, pues seamos el primer ejemplo de cómo es ser una oveja. Y de ser conscientes en que las personas que tenemos en nuestro cuidado son iguales que nosotros como ovejas del Señor. Que al final, algo que me encanta repetirle a las personas que tengo cerca es que las ovejas son del Señor primero. Lo que pase, primero en consonancia con el Señor, ¿no? Y ya que Él se encargue. Así que vamos al desafío de esta semana, Reinita. El desafío de esta semana, el desafío práctico es que hagas una lista de 3 cosas concretas que puedes hacer para mejorar tu liderazgo en tu iglesia. Ahora, si de repente en este caso no eres llamado
todavía no estás ejerciendo tal cual el liderazgo, o sea, no tienes una célula, ovejitas, etcétera, de igual manera tienes que hacerlo, porque definitivamente no solamente implica mejorar el título, ¿no? Sino nuestra actitud y todo nuestro comportamiento y cómo nos sometemos al Señor. Entonces, igual hazlo si es que de repente tú todavía no eres líder. Entonces, puede ser, no sé, llegar más temprano, orar antes de servir, antes de ir a la iglesia, o pedirle consejo a alguien que tenga un poco más de experiencia con alguna de las cosas que te pueden estar aquejando. Entonces, esta semana ponlas en práctica y evalúa cómo empieza a impactar tu vida. Y te dejo un reto muy rápido también. Si tú, que estás al otro lado de la pantalla, ya estás ejerciendo el liderazgo, ya estás con esa responsabilidad muy noble y difícil, por supuesto, deja en la caja de comentarios también qué es lo que te anima a continuar, a seguir siendo un líder en tu iglesia local, un líder, ¿cómo también le llaman en otras iglesias? Supervisor. Un guía, un supervisor, un clave, como lo llaman en tu iglesia, pero estar encargado de estas vidas que le pertenecen al Señor. Así que esto ha sido Verdad y Vida, donde hablamos de la verdad en la vida misma. Estás en @televida.pl, recuerda que puedes seguirnos en redes sociales y ha sido un gusto como siempre, cuídate un montón, toma agua y por favor depende del pastor, el buen pastor que es Jesús. Un abrazo, bendiciones, chao.